let her know, I gotta let her know that she my white horse, she my medical. She like my baby mama, know how to take care of me. Give my baby problems, you gon' regret everything. So I let her know, I gotta let her know. Came through the front door, I'll be ready for her. And if it's what you want, I'ma give it to you. Yeah, promise, I'ma give it to you. Miss that smile, Lord knows I ain't seen that in a while, but it's your style, so something must be up keeping you down. You a queen that must be having some. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy el doctor Aaron Puente. Hoy vamos a intentar a retomar lo que es nuestros videos semanales, ya sea que sean para comentar sobre algún trastorno en específico o para comentar alguno de los artículos que te presento ahí en mi página de internet, que se llama psiquiatriaintegral.com, o también que te los publico ahí en nuestra página de Facebook, que lleva el mismo nombre, Psiquiatría Integral, Dr. Aaron Puente. En esta ocasión o en esta semana te quiero compartir un artículo de los que publicamos y lo vamos a comentar aquí. Algunas partes te las voy a leer, otras partes te las voy a ir aquí explicando, porque es un artículo que me pareció muy interesante de un doctor que se llama John G. Cotton, que escribe o generalmente publica ahí en esta página de Psychology Today, y que habla sobre lo que son eh, los trastornos de ansiedad en sí, pero hace una clasificación de 4 tipos muy interesantes. Empezamos con el artículo. Dice sobre la ansiedad situacional, biológica, psicológica y existencial, que son los 4 tipos que él menciona. Los puntos claves del artículo, dice, son los pacientes del mundo real con ansiedad los que no siempre encajan perfectamente en la categoría del DSM-5. Aunque las expresiones de ansiedad son ilimitadas, las causas a menudo pueden encajar en categorías situacionales, biológicas, psicológicas o existenciales. Según Ernest Becker y la teoría del manejo del terror, la madre de todas las ansiedades puede ser la ansiedad existencial, que es la última que vamos a ver aquí en este artículo, es decir, el miedo a nuestra propia mortalidad. Explica el autor que en el mundo real la mayoría de nuestros pacientes no encajan en los criterios diagnósticos del Manual Estadístico de los Trastornos Mentales, que es el libro que compila o que junta todo lo que son los criterios diagnósticos para que nosotros digamos que alguien padece de una o de otra enfermedad. De hecho, es como un libro de texto que llevamos nosotros en la especialidad y que, bueno, se aplica para hacer un diagnóstico propiamente dicho de un padecimiento o de otro. Para abordar la brecha entre lo que es discúlpenme, es que estaba recibiendo una llamada. Para abordar la brecha entre la presentación real de los trastornos de ansiedad y los diagnósticos del DSM-5, el autor ha creado un esquema que ya había aplicado previamente en los trastornos depresivos y que habla de 4 tipos diferentes de ansiedad, que son la ansiedad situacional, la ansiedad biológica, la ansiedad psicológica y la existencial. Él reconoce que esto no es un modelo diagnóstico formal, pero lo aplica más que nada para la circunstancia clínica, debido a lo que ahorita mencionábamos de los pacientes y cómo se presentan los pacientes en nuestro consultorio. De la ansiedad situacional menciona, como ejemplo, dice, ¿se sintió usted intranquilo cada vez que surgieron infecciones por COVID? ¿Se le agota la paciencia cuando le llega una gran cuenta de tarjeta de crédito o aún no tiene el dinero para pagarla? ¿Alguna vez ha tenido problemas para concentrarse en su trabajo porque estaba esperando resultados médicos importantes? Y estas preguntas las aplica cuando habla del tipo 1 de ansiedad que él menciona, que es la ansiedad situacional. Y dice, si alguna vez ha experimentado una ansiedad intensa en respuesta a estos u otros eventos similares, ha experimentado lo que llama ansiedad situacional. Para la mayoría de las personas es completamente normal sentirse ansioso, incluso durante periodos prolongados, en respuesta a amenazas realistas para nuestra supervivencia o metas en la vida. De hecho, no hay muchos entre nosotros que no se sientan ansiosos en la mayoría de las situaciones que acabamos de mencionar.
habla sobre todo de que es una ansiedad que es normal percibir ante estos estímulos. Cuando esta ansiedad ya brinca o es desproporcionada con respecto a la amenaza real, especialmente hablas a los ojos de lo que son las personas objetivas en nuestra vida, o que persiste mucho después de que la amenaza ya ha desaparecido, es una señal de que ya la ansiedad que presentas no es meramente situacional, sino que pasa a otro de los tipos de ansiedad que él menciona aquí en su artículo. La ansiedad o el espectro siguiente de ansiedad o la clasificación, el tipo 2 que él le menciona, y a la que se refiere como otro de estos cuatro tipos de su clasificación, es la ansiedad que se conoce como ansiedad biológica. Y aquí el autor menciona que determinar si la ansiedad de alguien tiene una causa biológica o un origen psicológico es un arte. Y bueno, dice porque esto puede tomar un tiempo considerable en la terapia para hacer esta determinación. Situación que nosotros esperamos que nuestros colegas psicólogos, dentro de su evaluación o mientras están viendo al paciente, identifican, pues obviamente que lo refieran para un manejo psiquiátrico o médico, porque generalmente se refiere a esos tipos de ansiedad que tienen que ver con situaciones médicas, con situaciones biológicas, entre las que menciona el autor aquí y que obviamente nosotros revisamos en el consultorio como psiquiatras, habla del hipertiroidismo o de la enfermedad de Graves, que es otro trastorno de la tiroides, pero pues puede haber otras tantas como trastornos hormonales, tanto en los hombres como en las mujeres, o situaciones médicas de distinta índole, las cuales nosotros evaluamos en el consultorio, sobre todo para identificar si es una circunstancia que tiene que ver con una enfermedad médica que está presentando síntomas de ansiedad. Entonces, más que un arte, tiene que ver con conocimiento de situaciones médicas, aspectos que verdaderamente nosotros evaluamos desde la primera consulta cuando vemos a nuestro paciente para abordar el problema, ¿no? También habla de esta circunstancia de un desequilibrio o un desbalance en lo que es la neurotransmisión y menciona obviamente las áreas de neurotransmisión o los neurotransmisores que están más asociados a trastornos de ansiedad y depresión, como son las alteraciones del sistema GABA o de la serotonina o de la noradrenalina. Menciona también el autor que él en sí no recomienda en un inicio derivar al psiquiatra, porque hay algunos tipos de ejercicios que se pueden hacer para intentar calmar la ansiedad, que son ejercicios respiratorios, sobre todo esos que enseñan para relajar, como son los que involucran una respiración diafragmática lenta, con conteo, para reducir los niveles de ansiedad y que pueden funcionar en algunos de estos síntomas. Pero también dice que si no es algo que se pueda regular francamente en el consultorio, pues lo ideal es derivarlo a una revisión médica, que él sugiere a algún médico familiar, o algún médico general y posteriormente al psiquiatra. Pero bueno, aquí lo ideal sería que fueras directamente con tu médico psiquiatra, ya sea que él te refiera o que busques uno, y que podamos evaluar si tu situación de ansiedad deriva de enfermedades médicas. Y bueno, esto sería al segundo tipo que el autor refiere. El tercer tipo de ansiedad que él menciona es la ansiedad psicológica propiamente. Y dice, el tercer tipo de ansiedad se denomina ansiedad psicológica porque está ligada a factores psicológicos, tanto dentro de nuestra conciencia consciente como también de nuestro inconsciente. Las manifestaciones de ansiedad psicológica pueden tomar innumerables formas, como sentirse abrumado fácilmente cuando cambian los planes, evitar amigos y reuniones sociales, miedo a tener relaciones sexuales, rechazo escolar, temores infundados de que los alimentos se contaminen, creer que tienes un tumor cerebral cada vez que te duele la cabeza y muchos otros. A diferencia de la ansiedad situacional, y bueno, ahorita aprovechando en este punto, pues si son situaciones médicas, por ejemplo, si tuvieras alguna situación a nivel cerebral o si tuvieras alguna situación, por decirlo así, en cuanto a una disfunción sexual propiamente dicha por cuestiones biológicas, o si tuvieras alguna circunstancia que tuviera que ver
con un trastorno de tipo obsesivo compulsivo, pues ahí donde pueden entrar como que esta mezcla de situaciones biológicas y psicológicas, pero que tienen que ser bien evaluadas por un especialista. Dice, a diferencia de la ansiedad situacional, que implica una respuesta de miedo racional en proporción a una amenaza del mundo real, la ansiedad psicológica a menudo se produce cuando la respuesta de miedo de uno es desproporcionada con respecto a una amenaza real o imaginaria. Esto puede suceder por varias razones, incluidos casos de condicionamiento clásico, por ejemplo, cuando un estímulo neutral te despierta una respuesta de angustia por recordarte algún evento traumático. Condicionamiento operante, por ejemplo, cuando un comportamiento en particular, como hablar en público, se asocia con un resultado negativo, como hacer el ridículo, o cuando los individuos caen en el uso de distorsiones cognitivas, como sobregeneralizar o catastrofizar. Dice, los ejemplos de ansiedad psicológica anteriores, que tienen causas concretas y fácilmente identificables, encajan perfectamente en el paradigma cognitivo-conductual de la ansiedad. La ansiedad de este tipo responde mejor a la terapia cognitivo-conductual. Sin embargo, a veces la causa de la propia ansiedad no es ni concreta ni consciente. Dice, en tales situaciones y en general, donde puede haber una ganancia secundaria inconsciente del comportamiento de ansiedad de uno, ha encontrado que la terapia psicodinámica es una mejor opción. Un ejemplo de este tipo con el que se encuentra y con la que nos encontramos a menudo en el consultorio es una persona, por ejemplo, que evita ir al trabajo por razones desconocidas para él, pero luego descubre en el tratamiento que inconscientemente estaba saboteando su trabajo porque no es la carrera que realmente quería, pero tenía miedo de decepcionar a su familia y comentarlo. Situación que sí es cierto. O sea, nosotros en el consultorio, cuando vemos al paciente, tanto como psiquiatras o como psicoterapeutas, tratamos de identificar esos factores psicológicos propiamente que tendrían que ver con la presentación de síntomas. Y si en determinado momento hay que elaborar y trabajar, pues obviamente al momento que se está viendo al paciente se le sugiere que se apegue a un proceso psicoterapéutico. Muy bien, vamos a revisar este último tipo que él menciona, que también aquí dentro del artículo ya lo había comentado antes, que es el tipo de ansiedad existencial y que hay autores que mencionan como la madre de todas las ansiedades. Dice, todos vamos a morir algún día. Según el antropólogo cultural Ernest Becker, la capacidad de los humanos para reconocer y anticipar nuestra eventualmente no solo es exclusiva de nuestra especie, sino que es la fuerza impulsora detrás de toda nuestra psicología y cultura. De esta forma, la angustia existencial puede ser pensada como la madre de todas las demás angustias. En los años transcurridos, desde que escribió su libro Becker, y hablando también de autores como Sheldon Greenberg y Tom Sisniski, que está un poquito difícil el nombre, dice codificaron el trabajo de Becker en una teoría formal llamada teoría del manejo del terror. Casi 50 años de investigación sobre esta teoría han demostrado que cuando más conscientes somos de nuestra propia muerte, incluso si alguien simplemente nos muestra la palabra muerte, más probable es que modifiquemos nuestras decisiones en innumerables, aunque a menudo conflictivas formas. En algunos contextos, los recordatorios de la muerte han llevado a los jueces a imponer castigos más severos. En otros casos, ha llevado a que las personas endurezcan sus creencias culturales y se vuelvan más tribales. Y sin embargo, en otros, ha contribuido a que las personas aumenten los comportamientos que mejoran su autoestima, como comprar un coche deportivo o protegerse con protector solar. En la práctica clínica, cuando un individuo sufre principalmente de ansiedad existencial, a veces puede enmascararse como una de las otras formas de ansiedad mencionadas anteriormente. Los rituales religiosos obsesivos y las fobias específicas, por ejemplo, pueden estar relacionadas con condicionamientos pasados, pero también pueden provenir de una ansiedad existencial más profunda. En otros casos, la angustia existencial puede manifestarse más claramente con la negativa a visitar a un familiar enfermo, una evitación de funerales y cementerios o un enfoque obsesivo en un legado que lo sobrevivirá. Dice, la ansiedad existencial puede ser la más difícil de abordar. Aquí es donde menciona el autor también que no es con un medicamento como el Xanax o como el Tafil,
que vas a resolver este tipo de ansiedad, ¿no? Que te pudiera dar a lo mejor un respirito por ahí en cuanto a síntomas, pero no te va a quitar la conciencia franca de que un día vamos a dejar de existir. Dice, de igual manera, o de manera similar, la terapia cognitivo-conductual y la terapia emotiva racional o racional emotiva son muy efectivas para tratar la mayoría de los otros tipos de ansiedad. Dice, cuando se intenta convencer, el problema es que cuando se intenta convencer a las personas de que sus miedos a la mortalidad y las grandes incógnitas equivalen a creencias irracionales, es probable que al paciente se le haga sentir invalidado. También menciona que en su experiencia, la ansiedad existencial requiere una combinación de estrategias integradas durante un largo periodo de tiempo, y para este tipo específico de ansiedad, la psicoterapia continúa con un terapeuta orientado al insight, quizás desde una orientación psicodinámica o psicoanalítica, y lo refiere como una buena opción. Dice, la terapia no debe llevarse a un ritmo más rápido de lo que el paciente esté dispuesto a seguir y puede parecer que no se está progresando, incluso después de años de terapia. Sin embargo, a este tipo de terapia le brindará a los pacientes el espacio seguro necesario para explorar nuevas perspectivas en un entorno validador y libre de juicios. Al igual que con la depresión existencial, para aquellos que sufren de ansiedad existencial, la exploración y participación en grupos orientados hacia perspectivas generales, por ejemplo, grupos religiosos, espirituales, círculos de filosofía, clubes de lectura, organizaciones humanitarias, complementan la terapia, ayudando a los pacientes a considerar diferentes formas de pensar sobre el significado de la vida y lo que viene después. Y obviamente aquí entran muchos aspectos culturales o aspectos religiosos que tienen que ver con respecto a lo que creemos que sucede una vez que morimos. Pues este me pareció un artículo muy interesante de esta clasificación que hace el autor, porque precisamente se refiere a esa dificultad que existe para identificar los síntomas o los signos de ansiedad en cada uno de nuestros pacientes, pero sí me gusta que hace así como una compilación de los síntomas y los divide en situacional, biológica, psicológica y existencial. Obviamente nos corresponde a nosotros más como psiquiatras evaluar la situación biológica, pero los que tenemos aparte la herramienta de ser psicoterapeutas, que en este caso, bueno, yo soy un psicoterapeuta con orientación psicoanalítica, pues también nos permite identificar los otros tipos de ansiedad que él menciona. Aquí lo importante es que no dejes de tratarte. Yo creo que si tienes síntomas de ansiedad o angustia o algún tipo de fobia o pensamientos obsesivos, no dejes pasar el tiempo y te trates. A mí y bueno, a la mayoría de mis colegas todavía nos impresiona que hay artículos que hablan de que muchos pacientes tardan hasta 2, 5, 8 años en acudir a consultar con nosotros por el miedo que les produce por sí solo el hecho de ir a consultar con un psiquiatra. Te recuerdo, somos médicos, somos especialistas, nos orientamos a revisar precisamente la sintomatología y no estamos en el consultorio para juzgarte ni para hacer algún tipo de juicio con respecto a ti, sino que precisamente estamos para tratar este tipo de enfermedades. Eh, a mí me gustaría, bueno, que volvamos a retomar esta revisión de los artículos que te comparto en mi página y que te comparto en Facebook y que también ya lo había estado haciendo, nada más que nos detuvimos un poco porque hubo mucho trabajo en este tiempo que no hemos estado participando activamente, pero ya lo iremos haciendo. Hasta aquí vamos a dejarlo de la revisión de este artículo. A mí me gustó mucho. Si tienes alguna duda o pregunta o comentario al respecto, lo puedes dejar aquí en la línea de comentarios, ya sea en YouTube o en Facebook. Y también de este video voy a sacar el podcast de donde vamos a comentar también o vamos a sacar el resumen de esto. Y si tienes algún comentario también ahí en el área de comentarios me lo puedes dejar y trataré de responderte. También vamos a empezar con los programas en vivo, muy probablemente uno a la semana o uno cada 15 días. Vamos a hacer una serie también de preguntas y respuestas, que obviamente no es sinónimo de una consulta, pero que sí te puede ayudar a que te orientes. Muy bien,
Pues yo creo que hasta aquí vamos a dejar este video. También te encargo que, que estés atento a tus síntomas si tienes que acercarte a consultar, consultes. Y bueno, que pases muy buen fin de semana y me da gusto volver a verte por acá. Gracias por tu tiempo y por aquí nos vamos a estar viendo. Bye bye. Came through the front door, I'll be ready for it. And if it's what you want, I'ma give it to you. Yeah, promise, I'ma give it to you. Miss that smile, Lord knows I ain't seen that in a while, but it's your style. So something must be up keeping you down. You a queen that must be heaven sent. Pray my soul, I must repent for not telling you what I meant and how I felt. Honestly, I'm used to throwing wishes in a well. My conscience tells me that I could have helped without fail. Actions speak louder than words, yeah, that's a lesson that I learned all by myself.